El título del mensaje, el potencial de la iglesia. La iglesia del Señor no fue diseñada para ser como es. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros. De la única manera que uno puede aspirar a crecer espiritualmente es por medio del quebrantamiento y el reconocimiento de los errores, de las omisiones, del cambio de prioridades que han ocurrido en la iglesia. Es fácil para una iglesia, por ejemplo, como esta, que ha crecido tanto, que tiene tantos ministerios por el mundo entero, que tenemos televisión, uno pensar que todo está bien, que, ¿verdad?, que si la economía está bien, la iglesia está bien. Bueno, pero hay realidades. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la iglesia fue diseñada como una institución sobrenatural que fue diseñada para impactar al mundo no solamente con una palabra de verdad, sino con una palabra de poder. Que las vidas de los cristianos, cuando vemos la vida de la iglesia en los primeros 300 años de la historia, y cuando vemos la vida de la iglesia en países donde la iglesia es perseguida, uno se da cuenta que lo que tenemos acá en Occidente y en Europa es un dibujo, una copia borrosa de lo que fue el diseño original de la iglesia. Vemos cómo se hace difícil distinguir la línea divisoria entre el mundo y la iglesia. Ya hay denominaciones, iglesias grandísimas, que su predicación es prácticamente una predicación empresarial. Hay personas que son entertainers, prácticamente son, su mensaje es un mensaje motivador, no bíblico, no confrontativo con la realidad del pecado, sino que la iglesia ha ido cediendo y lo típico en la iglesia, en gran medida, no en todo el mundo, es que la gente tenga una doble vida, que su cristianismo sea cristianismo de domingo por la mañana, pero cuando sale de la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, si alguien estuviera caminando con esa persona 24 horas al día, como está el Señor y el Espíritu Santo, si es cristiano, habría muchas cosas en esa vida que serían vergonzosas, serían prioridades totalmente torcidas, motivaciones equivocadas, relaciones incorrectas, más amor al dinero y a las cosas materiales que al mismo Dios, una vida a veces de mentira, de hipocresía, falta de amor y unidad entre los hermanos, falta de preocupación por los que sufren, que todo eso era típico de la iglesia primitiva, todas esas cosas, amor, unidad, preocupación por los que sufren, ¿verdad? Entonces vemos que los milagros y las señales que acompañaban a aquella iglesia, en la iglesia de Occidente, pues, o son escasos, o muchas veces hay personas viviendo de la milagrería. Cuando Dios hace milagros, cuando el Espíritu Santo se derrama en una iglesia, nadie tiene que estar promocionando que el Espíritu está ahí, que está en eso, y diciendo que Dios está moviéndose. Todo el mundo sabe que algo está pasando ahí que no es normal y que Dios ha intervenido en ese lugar. Pero yo le voy a decir, un predicador de experiencia puede provocar lo que llaman un avivamiento en una iglesia en 15 minutos, media hora. Porque uno empieza a hacer lo que otros hacen, de brincar por el altar y el Espíritu está aquí, hermano, siento ríos de agua viva, hermano, gloria a Dios, el Señor está, hermano, aquí hay ángeles volando por todo esto, gloria a Dios, aleluya, hermano. Y cuando vengo a ver, hay 4 o 5 por ahí histéricos también. Piensan las mujeres casi siempre, porque las mujeres son un poquito más emocionales, ¿verdad? Pero a veces hay hombres que empiezan también. Y cuando viene a ver, está todo el mundo gritando y de esto y corriendo y saltando por ahí, y todo el mundo dice, mira, se derramó el Espíritu en la iglesia bautista de Glenville el domingo pasado. Todo fabricado
por un manipulador. Cuando es Dios. Mira, cuando hubo la sanidad del cojo en el templo de la Hermosa por parte de los apóstoles, Pedro y Juan, ellos no salieron por, mire, este hombre se sanó, vengan todos a escuchar, porque mira lo que, da testimonio ahí. No. Él salió corriendo por allí y los testigos que vieron la sanidad se regaron por el pueblo y a los 15 minutos tenían una multitud al lado. Por las cosas de Dios no necesitan manipulación. Entonces necesitamos una intervención divina en este país y en la nación, en Estados Unidos y en el mundo. De eso es este mensaje. La iglesia fue diseñada para conmocionar al mundo y lo hizo. De eso vamos a hablar. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, y después seguimos leyendo del 2, del 1 en adelante. Ponemos de pie ahora, Hechos 1, 4. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesucristo les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y brincamos, saltamos y nos vamos al capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Allí había entonces, era el día de Pentecostés, un día solemne para los judíos, y los judíos que se habían dispersado por el mundo venían a adorar ese día en peregrinación a Jerusalén, pero ya no hablaban hebreo, arameo, ya no hablaban las lenguas de los países que ellos habían vivido. A veces eran hijos de los o nietos de los que habían salido y no hablaban hebreo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, los apóstoles empiezan a hablar y todo el mundo lo entendía en el lenguaje de su país donde vivía. Y ahí menciona muchos países. Dice así, y dice: cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, mira todas las naciones, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira cómo empieza la iglesia. Ese mensaje, Dios salía en la boca del apóstol y en el aire. De alguna manera, ellos lo oían en el idioma en que ellos habían nacido y se habían criado. Y dice ahí, dice regiones de África. Ahí no menciona los países. Cada país de África tiene su propia lengua. Si habían 10 países de África diferentes, 15, pues los que fueran, ahí estaban oyéndolo en la lengua de cada uno de ellos. Así que, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, que están borrachos. Porque ellos, cuando vino el Pentecostés, cuando vino ese estruendo y eso, ellos salieron hablando y salieron por la presencia de Dios, tambaleándose de la presencia, ¿verdad? Y ellos lo vieron hablando ese revolú para ellos,
¿verdad? Pero lo entendían en la lengua de ellos, que entonces decían no es que están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera eran las 9 de la mañana. La hora primera para los judíos es las 6 de la mañana, comenzaba el día, la hora primera. La hora tercera, las 9. La hora sexta, las 12. La hora novena, las 3. Y la hora duodécima, las 6 de la tarde. Jesucristo murió a la hora novena, quiere decir que murió a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces Pedro les dice, no están borrachos, porque si está amaneciendo ahora, ¿cómo van a estar borrachos, verdad? No están borrachos, son las 9 de la mañana. Así que, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro empieza así a citar una profecía de lo que estaba pasando allí. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, llévanos a través de ella. Dios mío, hablar de avivamientos es una empresa, ¿verdad? Una encomienda difícil. Porque es, Señor, volver a traer, Señor, algo, hacer entender algo que es estrictamente posible con una intervención del Espíritu Santo. No se puede producir con habilidad humana, ni con tecnología humana. Solamente tú puedes traer un avivamiento espiritual, un despertar. Te pedimos, Dios, que tú pongas tu mano en este mensaje, que seas tú, Señor, glorificándote a través de él, y que un hambre, una sed se levante en los que nos ven y en los que están aquí presentes, de entrar en un clamor para que tú, Señor, pongas tu mirada en esta tierra y en este país. Y, Señor, vuelvas a traer los tiempos antiguos, lo que se ha perdido, renovando el corazón de la iglesia, volviendo el corazón de los hijos y de los padres hacia ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, amén. Hay una promesa del Señor de ser testigos a todas las naciones por medio del poder del Espíritu Santo. Y esa iglesia que comenzó ese día en Pentecostés es el comienzo de la iglesia. No existía la iglesia antes de Pentecostés. El pueblo hebreo no es iglesia, en el sentido que somos los cristianos. Porque el Espíritu Santo no venía sobre el pueblo hebreo y solamente inicia el proceso de venir a morar en el creyente en ese día de Pentecostés, que era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua, que en ese día de la Pascua celebraban la salida de Egipto por medio del sacrificio del Cordero. Y 50 días después celebraban las primicias de la cosecha. Era cuando se empezaban a recoger los frutos y se le llevaba al Señor de esas primicias, la ofrenda. Y entonces celebraban que la tierra y que Dios había dado, ¿verdad?, alimento al pueblo. Y la fiesta de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50 del hebreo, ¿verdad? 5, un pentágono es una figura de 5 lados. 5, eso pentágono, ¿verdad? Me imagino que pentagrama, yo no soy músico, me imagino que será por las 5, son 5 las rayitas que tiene la 5, ¿verdad? 5 rayitas que tiene la de esos musicales, ¿verdad? Y por eso viene pentagrama. Y 50 también viene, ¿verdad?
Pentecostés, el día de los 50 días, la fiesta de los 50 días después de la Pascua. Y ese día, ese pueblo que se inició allí, se tuvo que enfrentar por los próximos 300 años al imperio más poderoso de la historia, el Imperio Romano. Está regado por Europa, África, todas partes. Cubrió norte de África, cubrió Europa, cubrió, bueno, para todos lados. En el último viaje que dimos ahora, nosotros fuimos a Málaga, en España, y allá en el sur de España se iban a construir algo, en Málaga, iban a construir algo y hicieron una excavación para construir y lo tuvieron que suspender, porque ¿sabe qué encontraron ahí, en la ciudad de Málaga? Un coliseo romano, que la mitad está descubierto y la otra mitad tú puedes bajar, pero que tiene las calles encima, ¿verdad? Tú puedes mirar y de arriba ves un agujero, pero hay una parte descubierta así del coliseo en el sur de España, hasta por allá, en Inglaterra, que es una isla, hay ruinas romanas. Así que un imperio poderoso. Y esa iglesia, que no era de gente poderosa, que era de gente, mayormente gente de pueblo, tiene que enfrentar con un mensaje que era confrontativo, no porque ellos querían ser confrontativos, ni querían buscar contiendas con nadie, sino que implicaba principalmente confesar que Cristo era el Señor. Y ese era el saludo que muchas veces se daba a los cristianos: Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero esa simple palabra y esa simple creencia entraba en conflicto con otra creencia que el emperador romano, el César, reclamaba divinidad y que él era el Señor de la tierra. Así que cuando tú decías que Jesucristo era el Señor, tú te colocabas en contienda, en conflicto con el Imperio Romano. Y eso comenzó, eso provocó una persecución que duró 300 años. 300 años en que la iglesia fue perseguida cruelmente, de torturas, alumbrar las calles, quemarlos en hogueras, tirar los cristianos al circo romano para que se los comieran los animales y ellos disfrutar de ver a un león y a unos leones comiéndose unos cuantos cristianos, que ellos celebrando allá arriba en las gradas, de tener que vivir enterrados en las catacumbas por allá debajo, en las tumbas subterráneas, para poder escapar de la persecución, pero sin claudicar en su mensaje, muriendo. Dice historiadores no cristianos, hay registro de historiadores no cristianos, que de las llamas de las hogueras se oían cánticos de alabanza y adoración al Señor. Eso es un milagro, porque hasta un cerillo, un fosforito que te queme a ti en un dedo duele. Imagínate tú estar recibiendo llamas en todo tu cuerpo al mismo tiempo en medio de una hoguera. Vivo, tú vivo. ¿Cómo es posible cantar allí? Pero el Espíritu Santo le daba poder para cantar. La iglesia sufre unas reformas después del siglo XV, siglo XVI, donde trata de volverse a los orígenes de la iglesia en la doctrina, pero en la práctica la iglesia no es reformada y realmente la iglesia protestante que surge de la reforma es clericalista también. Quiere decir que el concepto de que todos somos sacerdotes del Señor, sacerdocio del creyente, una iglesia que todo el mundo era testigo, pues se convierte en un pastor especializado. Obispo se llamaba en algunas de estos evangélicas, protestantes, ¿verdad? Especializado, y una gente que lo viene a escuchar. Pero la gente no está padeciendo y predicando como era la iglesia primitiva, porque hay alguien que se le paga para eso. Y la iglesia cambia de una iglesia donde todo el mundo era un testigo de Dios, que fue lo que Dios le dijo a la iglesia primitiva, para una iglesia donde hay unos espectadores y hay unos que son los que saben. La palabra laico, que se utiliza para la gente que no es religiosa, quiere decir, ¿sabe qué? Ignorante.
en su raíz. Entonces la iglesia ha perdido el poder que habla la Biblia de la iglesia primitiva, y en el proceso nos hemos ido amoldando a la cultura que no nos damos cuenta de cuánto hemos perdido la frescura y el poder y la transparencia de la iglesia primera. No nos hemos dado cuenta, porque esas cosas pasan en ciclos de historia, donde uno no se da cuenta de los cambios. No se da cuenta. Como los muchachos. Usted está con ellos, vive con ellos, y usted no se da cuenta cuánto cambian, porque los ve todos los días. Pero el que vivía, o el tío que vivía aquí en Puerto Rico, o el amigo que se fue y estuvo 4 o 5 años por fuera, cuando ve a su hijo dice: muchacho, qué grande tú estás. Porque él lo dejó así y lo encuentra así. Pero usted no se da cuenta de los cambios. Pues nosotros ha llegado el punto que para poder percibir lo que era la iglesia no nos cuesta más remedio que ir a la palabra de Dios y leer el libro de los Hechos y leer las epístolas y leerlos con corazón dispuesto a entender cuál era el plan original de Dios, de una iglesia poderosa, llena de dones, una iglesia acompañada de evidencia de su palabra, una iglesia enamorada de Dios, una iglesia de gente diferente que no eran como el mundo, no vivían como el mundo, no practicaban cosas que a Dios no le agradaban, se negaban a vivir de los demás, igual que los demás, porque entendían que eran gente separada. La palabra iglesia, que viene también del griego, es eclesia, y la palabra esa parte de eclesia, quiere decir sacados de. Es entonces un pueblo sacado de el mundo. Una asamblea sacado de el mundo. Eclesia, los que salieron. Pero la pregunta es, ¿salimos? ¿Salimos? ¿Somos eclesia? ¿Salimos? ¿O realmente yo soy igualito a cualquiera que no se llama cristiano? Lo único que vengo el domingo por la mañana a la iglesia. A los cristianos se les llamaba los del camino. Uno de los nombres que tuvo antes de llamarlos cristianos fue los del camino. Los del camino. Esos son la gente del camino. Porque obviamente ellos tenían un camino y hablaban mucho del camino que ellos tenían por delante como cristianos. Eran la gente del camino. Porque obviamente su caminar no era el mismo caminar que los que no eran cristianos. Entonces, el asunto es, uno puede no mirar esto. De hecho, si usted no lo analiza bien, a un pastor no le conviene decir que su iglesia no es la iglesia que debe de ser. En el aspecto humano, de astucia humana, al pastor le convendría, humanamente hablando, decir que lo que tiene como iglesia, eso es, olvídate, ese es el modelo, eso es, que eso muchas veces es lo que hacemos. No, esta es la casa de Dios y esto es aquí la verdad, esto es la... Porque no queremos reconocer que necesitamos una visitación, un avivamiento espiritual, renacer a una visión perdida hace mucho tiempo. Y entonces el problema es que en los principios espirituales no hay gloria nueva, sino hay quebrantamiento. Detrás de cada gloria nueva hay un quebrantamiento. Cuando algo quiere ser formado en usted, algo se tiene que destruir. Cada vez que Dios quiere hacer algo en usted, hay algo en usted que Dios demanda que tiene que cambiar. Y si hemos de pensar y hablar de un avivamiento espiritual, tenemos que hablar de lo que no está bien en la iglesia del Señor, con transparencia, y pedirle perdón a Dios, con transparencia y humillación y humildad. Pedirle perdón a Dios por el adefesio que hemos hecho de lo que Dios diseñó al principio. Hay que ser, los avivamientos comienzan
por una decepción con las cosas, la sociedad, una decepción con el mundo, una decepción con la iglesia, una decepción con la propia vida de uno, que lleva a una iglesia a clamar a Dios. Como niño, Señor, así como lo hiciste al principio, visita a la Iglesia Bautista de Glenview. Visita Puerto Rico, visita el mundo, Señor. Necesitamos un derramamiento de poder del Espíritu Santo. Esto no lo va a cambiar ningún gobernante, ningún sistema y ninguna economía. De hecho, gran parte de lo que está pasando en América, en Europa y en Puerto Rico, que se está derrumbando las cosas, es producto de haberse dado la espalda a Dios y del colapso de la iglesia. Cuando colapsa lo que le da estabilidad a la sociedad, colapsa y se diluye y se convierte en algo parecido a lo que quiere combatir. Usted escucha por ahí muchas predicaciones de la prosperidad y es como si estuviera escuchando a un empresario de que tú lo vas a lograr en esto, y tú confiesas y Dios te da y habla de dinero, y habla de dinero, habla de dinero, y parece que estás en Wall Street. Porque lo que tiene en el corazón es una codicia tan grande que han glorificado la codicia y la han llamado fe. Y su corazón está lleno de amor al dinero. Y son líderes ostentosos, llenos de pecado en el corazón, porque la codicia y el culto al dinero es un pecado, no es una virtud y no es fe. Pero para edificar algo hay que destruir algo primero. Y hay que predicar sobre cómo están las cosas. Y hay que confrontar, aún ganándose la antipatía de otros, diciendo la verdad. Nuestra denominación, de la cual yo fui presidente en Puerto Rico, tiene que cambiar muchas cosas. Mucha esperanza en la educación de seminario, en los muchos materiales. Somos la denominación más grande de Estados Unidos, lo son los Bautistas del Sur. 47,000 iglesias tenemos en Estados Unidos. 47,000. Más que cualquier denominación. Pero dependemos mucho de acá. Y no de la persona del Espíritu Santo. Y hay que regresar al aposento alto. Asustados como estaban aquellos, porque habían matado a Jesús. Cuando estaban recibiendo Pentecostés, el Cristo que le habló al principio era el Cristo resucitado, ya estaba muerto. Asustados, temerosos, débiles, pensando que en cualquier momento irrumpían las fuerzas romanas en aquel lugar donde estaban reunidos 120 para arrestarlos a ellos también. Y allí, vacíos de toda esperanza en sí mismos, no les costó más remedio que volver los ojos al cielo y esperar y clamar en aquella esperanza que Jesús les había dicho, que ustedes leen en los 4 o 5 capítulos de Juan, del 13 al 17, aquella esperanza de esa persona llamada el Espíritu Santo, que ellos no conocían cómo era que se manifestaba, solamente habían escuchado las palabras de Jesús. Y allá van a esperar. Y es tiempo de que la iglesia se levante a buscar y esperar. No lo vamos a encontrar en ningún pastor, ninguna denominación, ningún país, ninguna nación, ninguna empresa. Hay que irlo a buscar a donde están los tesoros verdaderos. La gloria terrenal no sirve para nada. Hay que ir detrás, en pos de la gloria celestial, que es la única que vale la pena. Ese hecho de los avivamientos no se limitó allí. Eso ha ocurrido una y otra vez. La Biblia nos narra cómo en Escocia un hombre llamado John Knox empezó a orar intensamente con un grupo de personas, porque Escocia era un pozo un pozo séptico de pecado, de prostitución, de borrachera. Y aquel hombre clamaba y decía: Señor, dame Escocia o me muero. Pasaban los días
Y él de rodillas con su gente: Señor, dame Escocia para ti o me muero. Y Dios escuchó la voz de John Knox. Y se ha derramado un avivamiento espiritual sobre Escocia, que se empezó a convertir la gente, las iglesias abarrotadas, las barras y los bares cerrándose, los prostíbulos cerrándose, los mineros, que allí hay mucha minería, convirtiéndose por miles al Señor. Dice, hay anécdotas que ya las mulas no le obedecían, porque ya no le decían malas palabras a la mula, porque habían cambiado de manera de ser. Y las mulas se movían con la mala palabra. Y aquel país fue transformado totalmente. No una iglesia, un país completo, por un avivamiento espiritual. La Biblia nos dice que un hombre llamado Jonathan Edwards, que vivió en el este de Estados Unidos, un hombre, una eminencia, fue presidente de Princeton. Las grandes universidades de Estados Unidos comenzaron como seminarios, ahora son enemigas de la fe, como Harvard y Princeton. Eran seminarios y fueron fundados como instituciones cristianas. Ahora son humanistas enemigos de la fe. Y aquel hombre predicaba, un hombre de oración, un hombre predicaba de una manera con un poder de Dios. Sin embargo, su entrega del mensaje no era el más apropiado. Él era miope y leía los mensajes. Era la oración, no era que él estaba brincando y saltando por ahí. Entonces, usted estaba viendo un predicador que estaba predicando así, y entonces la Biblia dice que usted no le veía ni la cara, porque la tenía como a 6 pulgadas de la cara, tenía la Biblia. Pero cuando terminaba de predicar, la gente estaba en el piso pidiendo perdón. Porque no es... Sí se pueden provocar cosas con brincos y saltos, pero lo genuino no necesita eso. Aquel hombre, junto con Whitefield y otros más, provocaron un despertar espiritual en el este de Estados Unidos. Hace ya más de 100 años, o 100 y pico. Y entonces vemos cómo eso ha sido repetido. Finney, Wesley, Moody fueron personas que Dios los usó para despertar a una nación completa. Dice la anécdota que Finney, que era un hombre de oración, un hombre de palabra, un hombre que Dios usaba extraordinariamente, Dios estaba tanto en su ministerio que cuando él iba predicando en trenes, para predicar, iba viajando en tren para predicar en algún lugar, se detenía el tren en estaciones que él no iba a predicar ahí. Cuando el tren se detenía, sin haberse bajado el tren, la gente empezaba a caer en el andén del tren a pedir perdón por los pecados sin él haber predicado. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Y hemos limitado el poder de Dios de tal manera que no creemos que esas cosas pueden pasar. No creemos que Dios puede hacer que usted predique en un lugar donde hayan 40 personas de 40 naciones diferentes. Usted predica en español y todo el mundo lo entiende en su idioma, pero eso pasó en la Biblia. ¿Por qué no puede volver a pasar? Es que Dios cogió vacaciones, ya tomó vacaciones y Dios no hace las mismas cosas que hacía antes. Yo no creo en eso, yo no soy cesacionista. Muchos de mis compañeros bautistas lo son, pero yo no soy cesacionista. Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa que haya hecho antes. Dios no cambia. A principios del siglo XX ocurre un gran avivamiento en la calle Azusa, en California. Da inicio al movimiento pentecostal, que se ha regado por el mundo entero. Aquí en Puerto Rico la mayor parte de las iglesias son iglesias de tendencia pentecostal. Pero cuando yo viajo, me doy cuenta que en la mayor parte de los países, las iglesias que predominan son las iglesias de tendencia pentecostal. Como todo avivamiento, puede haber excesos, pero los hay también en el lado de los que no se llaman iglesias de avivamiento, porque el ser indiferente a la presencia del Espíritu Santo es el mayor de los excesos y de los errores. Y ellos no son indiferentes a eso, pero muchos de otros que estamos en otro lado son indiferentes a la presencia y al poder del Espíritu Santo.
Y allí comienza algo que se riega y llega a Puerto Rico en 1916, creo que fue, a través de un señor llamado Lugo, por ahí a principios de siglo, que empieza en Ponce, en la calle Mayor Cantera, la primera iglesia pentecostal que todavía está allí, en la cantera, claro, no la misma aquella grupo, que era una casita, ¿verdad? Y Dios ha hecho cosas grandes a través de ese de avivamiento espiritual. Eso se ha ido apagando. La dimensión que tenía al principio, como le pasa a todos los avivamientos, no lo tiene ya. La vida que vivieron esos pentecostales de los primeros 30, 40, 50 años después de eso no es la vida normal, ¿verdad? Porque eso ocurre. Los avivamientos tienen, ¿verdad? En Corea del Sur, que es un país que no tiene antecedentes cristianos, como ningún país oriental los tiene, ha explotado la iglesia cristiana. Ha habido cultos de oración de 1 millón de personas. Hay iglesias que tienen 700,000, 800,000 miembros, una congregación. A veces la mitad o más de los congresistas del país son cristianos. Un respeto que se ha ganado la iglesia allí, en Corea del Sur. Ya yo creo que están enviando tantos o más misioneros al mundo entero que en los mismos Estados Unidos. En China, país comunista, donde estuve allí y vi con mis propios ojos lo que es una iglesia perseguida por 60 años, 65 años de persecución, cárcel, muerte. Ahora viene a dar unas conferencias en Arecibo, que yo voy a dar una conferencia también sobre misiones. La hermana Dorothy Chan, con el esposo de ella fue que yo fui a la China, que son misioneros allá. Viven acá, pero en Estados Unidos, pero son misioneros allá, trabajan con la China. Y su esposo estuvo preso 10 años, él era geólogo, ya murió, que fue conmigo, ya murió. Y ella, que viene a dar esas conferencias, estuvo 20 años presa. Era estudiante de odontología, iba a estudiar para dentista, y tenían un círculo de oración de cristianos. Se enteró la policía comunista y reunieron a todos los estudiantes y dijeron: los estudiantes que tienen el círculo de oración que den un paso al frente. Ella dio el paso al frente. Los otros que estaban no lo dieron, otros sí lo dieron, por orar 20 años de cárcel. Y le daban a tomar ácido porque ella cantaba en la cárcel y se estaban convirtiendo en las presas para destruirle las cuerdas vocales. Una iglesia poderosa, vive al nivel de los milagros, en medio de la persecución, como está en Cuba también, explotando la iglesia. Mientras acá languidecemos, donde supuestamente debe languidecer, el Imperio Romano debió haber desaparecido, los mataban. En China habían 1 millón de cristianos en el 49, son 100 millones ahora, más cristianos que en Estados Unidos. Se supone que si los matan y no estén presos hayan menos. Pero donde el cristiano se envuelve mucho en las cosas, en el mundo, en las codicias, en la vida del mundo, se muere el cristianismo. Donde el cristianismo es el cristianismo que fue diseñado en el primer siglo, triunfa. Una contradicción, como son tantas cosas de las cosas espirituales. Aparente contradicción. Así que necesitamos una intervención. Según el doctor MacArthur, los avivamientos siguen un proceso que él lo explica de esta manera. Dice que después de un gran avivamiento, a veces 1, 2, 3, 4 generaciones después, la experiencia de la primera gente que experimentó el avivamiento se va apagando porque la gente que lo experimenta va muriendo. Y empiezan otra generación que no tuvo la experiencia que tuvo el que experimentó esa visitación del Espíritu Santo. Y todavía hay gente comprometida, de gente en avivamiento, después una generación de gente comprometida. Vamos a tomar ejemplo de Estados Unidos, desde el 1800 y pico a 1920, una época de avivamiento. Después de eso, desde el 20, 25 hasta el 70, gente comprometida, la gente iba a la iglesia, la gente diezmaba, la gente no se envolvía en muchas cosas del mundo. Eran gente que, ¿verdad? que estudiaban la palabra, que eran fieles en la iglesia. De gente comprometida,
La próxima generación son cristianos nominales. Cristianos nominales empieza de 75, 80 a aparecer en Estados Unidos, 70. Son cristianos que ya no tienen una experiencia personal con el Señor, pero siguen yendo a la iglesia porque sus papás lo hacen o lo llevan, o porque lo hacían, o por costumbre, o por conveniencia. Mucha gente hace sus negocios en la iglesia. Es en la iglesia, a sus amistades y relacionados, es un tremendo lugar para vender seguros, para vender autos, ¿verdad? Y hacen amistades y utilizan la iglesia como plataforma para algo personal que no tiene que ver con algo espiritual. Y entonces, en ciertos lugares se espera de una persona que vaya a la iglesia. Y entonces uno cumple con un deber. Eso se llama un cristiano nominal. Nominal quiere decir, es cristiano de nombre. No de experiencia, ni de estilo de vida, de nombre. Eso quiere decir nominal, tiene que ser de nombre. En el año 90 y pico, 2000, empieza a aparecer lo que llamamos la apostasía. La apostasía es que empiezan denominaciones completas a abrazar filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Aceptar estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. Entra la nueva era, que empieza en los años 80 a tomar auge, ¿verdad? La nueva era, y empieza la iglesia a hablar de pensamiento positivo, de lo que se convierte en la doctrina de los pequeños dioses, que es antibíblica, de que yo confieso con mi boca y yo creo, yo tengo el poder de crear, que fue el pecado original de Satanás, y el pecado que Satanás le sembró a Eva era ser como Dios. Pues yo soy un pequeño Dios, porque yo creo, yo lo pienso, yo lo confieso, y Dios entonces va detrás de mí haciendo lo que yo creí, lo que yo pensé. O sea, yo me convierto en el Dios de Dios. Pero eso está aceptado. Así está, Latinoamérica está lleno, casi ya nadie ora, todo el mundo decreta y declara. Nadie pide ya. Porque llega el momento que tú repites tanto que la cultura religiosa, no te das cuenta que te ha alejado del corazón de Dios, que prohíbe enseñorearse y darse títulos. La Biblia lo prohíbe. No te des títulos, que si esto, que si rabí, que si padre, esas cosas. No. No te des títulos, pero ya entonces apóstoles y yo no sé qué por allá, ¿verdad? Y dándose nombres altísimos que contradice la Biblia, pero tú no te das cuenta de eso porque otros lo están haciendo y suena bonito llamarse apóstol, pero es antibíblico. Apóstoles, dice la Biblia, que son parte del fundamento junto con Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles el fundamento. Y sobre eso va creciendo el edificio. El fundamento de un edificio no crece, crecen los pisos. Un edificio en construcción, que la iglesia está en construcción, va añadiéndose un piso nuevo cada generación. Pero el fundamento está allá abajo. Cuando tú haces un condominio, tú no creces el fundamento, crecen los pisos. Y los apóstoles son parte de ese fundamento junto con Jesucristo y los profetas. Eso lo dice la Biblia. Pero yo caigo y no me doy cuenta. Entonces la iglesia se va deformando, entra el delirio de grandeza en muchas personas que predican la palabra, entra en la vida mundana a formar parte de la iglesia. Yo desarrollo una dicotomía, es un cristianismo bipolar. Yo estoy hoy consagrado, gloria a Dios, aleluya, en la iglesia, y mañana estoy en fornicación, o mañana estoy diciendo malas palabras en el trabajo, o estoy riéndome de los chistes colorados del chiste rojo de tono subido que está al lado, o estoy coqueteando con alguien por internet, o estoy con una persona. O sea, estoy haciendo un montón de cosas que no cuadran con lo que yo sí digo que soy. Pero yo no me doy cuenta que yo soy un cristiano, porque como eso es lo que tenemos. Cuando hablamos de un despertar espiritual, hablamos de volver a las raíces de una iglesia separada, sacada del mundo, llena de Dios, con poder y autoridad para hablar en el nombre de Cristo. Y eso es algo difuso en la historia cada vez más y más y más y más. Estamos entonces perdiendo la frescura, ¿verdad? Así que ahora mismo en Puerto Rico está comenzando algo que yo lo veo meritorio. Ya hay 3 o 4 municipios que han declarado 40 días de ayuno. Ya está en turno Mayagüez y Ponce, y ya se habló con la alcaldesa. Hay una oración, nosotros nos vamos a envolver en eso, se va
a decir el lugar. Creo que va a ser en la Concha Acústica y creo que va a empezar a las 6 de la mañana la oración allí, cuando se establezca el día, que ya nos informarán. Me preocupa un poco que la gente esté orando por la condición económica del país, porque la crisis de Puerto Rico y de Estados Unidos, grande de Europa, no es la condición económica que está crítica, es la condición moral del país. Somos un país decadente, donde los más peligrosos aquí son los líderes que están poniendo leyes anticristianas. Los más peligrosos no están en las calles, los más peligrosos no están en los puntos de droga. Los más peligrosos aquí están sentados en posiciones de autoridad, proponiendo la marihuana, legalizarla, ahora nominando una juez al Tribunal Supremo que va con su compañera públicamente allí, ¿verdad? Enseñando, pagado por el gobierno, enviando a una persona a cambiarle la mente a nuestros niños sobre la perspectiva de género sin permiso de los padres, proponiendo leyes para legalizar el matrimonio del mismo sexo y la adopción de niños. Todo eso va junto de paquete, porque es una agenda que viene de Estados Unidos también, porque el presidente de Estados Unidos está en la misma onda. Entonces pueden darle, mira, ahora mismo una crisis económica, vamos a darle 10,000 millones al Puerto Rico para que salga de la crisis económica, para que pueda pagar sus deudas y salga del hoyo en que está. Sigue siendo el mismo país decadente antes de tener los 10,000 millones, porque el problema de Puerto Rico, de Estados Unidos y de Europa es un problema de moralidad y decadencia de los valores y de los principios cristianos, que como consecuencia Dios quita la mano de bendición de los países y de las naciones y viene la crisis económica. Pero ellos no ven eso. No es eso. Peor se pondrá. Les voy a decir algo. Si quiere lo puede escribir. Si continúa este descenso en Puerto Rico hacia Sodoma, la aprobación de la vida de tipo Sodoma que provocó la destrucción de Sodoma, apunte esto: conoceremos desgracias como no hemos conocido y veremos juicios como nunca hemos visto. Y aunque usted sea cristiano y como yo sea cristiano, vivimos aquí. Y tenemos que aprender a ver lo que está pasando y tenemos que reconocer que viene de Dios. Y ser luz en medio de las tinieblas. Porque Dios nos colocó en un tiempo de tinieblas. No te colocó a ti y a mí en un mundo de luz. Como no estaba la iglesia primitiva en un mundo de luz, sino en un mundo de tinieblas, de idolatría y de violencia romana. Como no está la iglesia china en un mundo de luz, sino en un mundo de comunismo y ateísmo. Y allí, en medio de eso, tú tienes que ser la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo vamos a poder hacer si no es con poder del Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a claudicar si vamos en la carne a enfrentar eso? ¿Cómo la iglesia va a poder enfrentar todo ese ataque que viene de persecución, meter presos pastores, que viene ya por ahí, si no tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo? Uno en la carne, que enseguida piensa Satanás: oye, ¿y los hijos tuyos? ¿Y si te meten preso a ti, qué va a ser de los hijos? ¿Y qué va a ser de tu mujer? Y tú, ay, verdad, no, yo enfrentaría, pero como yo tengo que proteger a mi familia, por eso Jesús dijo: el que ama a padre, madre más que mí no puede ser mi discípulo. Todos esos chinos y todos esos cristianos tenían familia. En un avivamiento tú te das cuenta quién es el primero en la vida del cristiano. No es fácil. Por eso es que tenemos que tener una revelación. Volverse a la palabra de Dios. Históricamente, la iglesia, cuando vienen los avivamientos, aún en el Antiguo Testamento, con Esdras, con Josías, todo se iniciaba, porque hubo avivamientos también en el Antiguo Testamento del pueblo volverse a Dios. Todo se iniciaba con un descubrir la palabra, redescubrir de la palabra de Dios. La palabra ha sido olvidada, a veces los rollos estaban escondidos, siglos habían pasado, años y nadie se acordaba de la palabra de Dios. Y de momento, rebuscando entre el templo por allá, en una gaveta por allá, en un armario, encontraban los libros. Y el sacerdote mismo decía: oye, pero mira, esto está aquí. Iba donde el rey: mira,
o entre el líder, mira lo que encontré, los libros de nuestros padres que nos hablaban, mira, todavía están guardados aquí, vamos a leérselos al pueblo. Y empezaban a leer, la gente se quebrantaba y empezaba a llorar. Y hemos apartado de Dios, y ahí venía un despertar espiritual. Volverse a la palabra de Dios, que produce convicción de pecado como consecuencia. La unidad del cuerpo de Cristo. Llevamos años y años con denominaciones y nombrecitos y cosas que no fue el diseño de la iglesia del Señor. Nos las arreglamos para tener una excusa para no tener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Si no son como nosotros y no se llaman como nosotros. Y los avivamientos rompen esas divisiones artificiales. La desilusión con el mundo. Un avivamiento, la gente que entra a clamar por un avivamiento se da cuenta que las cosas no están bien y que el único que puede cambiar las cosas es Dios. Entonces viene la oración intensa, como la de John Knox. Viene a la oración intensa. Entonces, como producto de eso viene una comunión intensa con Dios, por medio de la oración, el ayuno y la adoración. Y por supuesto la palabra de Dios. Una comunión intensa con Dios es característico de cuando hay un avivamiento. No hay que estar rogando a la gente que venga a las iglesias. Nosotros dimos un culto en Ucrania. Estaba lloviendo frío, una lluvia finita, pero como hielo. Era al aire libre, en el patio de una iglesita, que las casas estaban bien separadas, era como una zona de granja, bien separada. Y yo dije, bueno, aquí no vendrá nadie, porque con esta lluvia fría, al aire libre, y con la distancia que hay aquí, no vendrá nadie. Porque habían dicho que venían una gente de América que iban a predicar y que iban a traducir y eso. Estaba con nosotros el evangelista Slavik, que era el que nos traducía, que es ucraniano. Y yo dije, bueno, porque uno tiene la mentalidad de lo que pasaría aquí. Una lluvia de hielo al aire libre y que usted tiene que caminar o ir no en auto, muchas veces a pie o en un burro, en un caballo, ¿verdad? O caminar 2, 3 horas, 4 horas para llegar a ese lugar. Aquello estaba abarrotado de gente y no se movieron ni una pulgada bajo la lluvia. Porque es otra cosa. Otra mente, es otra pasión. Es otra cosa. Desilusión con el mundo. No tenemos idea de cuánto el mundo nos ha robado. A la familia, a la iglesia. Nos han robado. Es un diseño maligno. Cuando van 4 en un auto que quieren dar un paseo por Puerto Rico, 2 padres o 5, 2 padres y 3 hijos. Hay 2 padres mirando el paisaje y hay 3 niños enterrados en un teléfono, en una tableta. Las 3 horas que le están dando la vuelta a Puerto Rico. Nunca tienen comunión con su papá. Los padres, por vagancia, los arreglamos dándole un instrumento de esos electrónicos para que no den problemas y no nos den trabajo y no tengamos que pasar tiempo con ellos, y así podemos hacer las cosas que nos dan. Y hemos perdido a nuestros hijos. Nos los robó la internet y nos los robaron los instrumentos técnicos, y los padres no controlan eso. Tienes este tiempo para hacer esto, tienes que tener una vida de familia. No, aquí la hora de comida no puedes, en estas horas no puedes usar esto. No, hasta en la iglesia. Hemos perdido el respeto a los adultos, hemos perdido el respeto a los maestros, hemos perdido, bueno, ahora imagínense con los líderes y lo que está gestándose para el país. ¿Qué le queda? ¿Dónde están los modelos? Antes las estatuas eran para los próceres, gente que vivió una vida de ejemplo, aunque no eran cristianos muchos de ellos, de ejemplo. Hostos, Betances, Muñoz Rivera. Ahora las estatuas son para cualquier cantante por ahí que se crió en las drogas y vivió en las drogas y fue un fracaso, pero como cantaba bien, le hacemos una estatua.
Una persona que es un mal ejemplo, que es un drogadicto, no se merece una estatua, aunque cante mejor que 40 canarios y 30 turpiales. No se merece una estatua. Pero como los líderes que hacen eso no tienen idea de lo bueno y lo malo, para complacer al pueblo, todo comienza con la sinceridad de reconocer humildemente nuestras debilidades, nuestros errores. Tiene que haber, para que algo bueno se levante, tiene que haber algo malo, se tiene que romper. Voy a hablar con la iglesia ahora. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos están dispuestos a añadir esa oración en su oración diaria? Yo quiero que usted levante su mano. Repita conmigo: Señor Jesús, tú conoces la condición del mundo, la condición de nuestro país, la condición de la iglesia. Nosotros sabemos que no podemos producir fruto espiritual con obras de la carne. Sabemos que los avivamientos son experiencias sobrenaturales que requieren la intención y la expresión del Dios de gloria. Es una intervención de Dios en la humanidad. Clamamos a ti como iglesia por un avivamiento espiritual, como al principio. Señor, ayúdanos a perseverar en esta oración día tras día, tocando a tu puerta, reconociendo nuestra debilidad, que no lo podemos hacer nosotros, que solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.